Así que ahora sí, con toda esta introducción, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que la verdad es un orgullo y un placer enorme que estemos charlando con él. Si tuviera que hablar de su currículum, tendría que hacer un vivo solamente para presentarlo, porque la verdad que es impresionante la cantidad de cosas que ha hecho este hombre en su vida. Es impresionante, es gestor y productor cultural, es docente, es periodista, es investigador, es autor y ha sido y es editor de un montón de publicaciones, revistas, libros en cuanto a temas sobre la cultura y el desarrollo social. Ha trabajado en teatro con contextos de encierro, en teatro en hospitales psiquiátricos, teatro comunitario, narración oral. Es impresionante su currículum, así que creo que lo que más nos va a deleitar es directamente escucharlo a él directamente, así que ahora sí voy a pasar a invitar a nuestro invitado del día de hoy. Redoblantes, por favor. Tenemos el placer de charlar hoy con Claudio Pancera. Me faltan los redoblantes, pero bueno, imagínenlos en sus casas. Así que ahora sí voy a proceder a invitarlo. A ver dónde está. Trrr, ta, 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 ta. ¡Ay! No lo encuentro. ¡Qué estrés! Pánico, 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 pánico. Acá está. Ay, perdón, acá está. La persona conectada con su auricular. Ahí está. Bien, ahora sí vamos a recibir a Claudio. Te debe estar entrando la llamada. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Dígame la gente si se escucha eco, díganme, avísenme para saber si me pongo los auriculares o no, eso es muy importante, mucho, muy importante. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. ¿Y vos? Te escucho bien, perfecto, así que no tenés que... Ah, perfecto, porque a veces se escucha con una especie de eco y bueno, para que no haya problemas técnicos. ¿Cómo está ese café? Muy rico, muy sabroso, fresquito. De hecho, Me alegro. ¿Mucho frío por allá? digamos que sí, está refrescando un poco. Estamos comenzando a vivir de en serio un otoño más realista. Ujú, la Eh, verdad. pero bueno, acá obligadamente encerrados, así que no queda otra que ponerle el calor interno, ¿no? Y hablar de teatro, que nos encanta hablar de teatro, así que vamos a estar muy entretenidos, ¿o no? ¿Por qué de teatro? Me habían dicho otro tema a mí. ¿O no? Cierto, íbamos a hablar de cómo hacer un bizcocho. Bien, así que ahora sí, vamos a arrancar, sí, que tenemos mucho de qué hablar. Así que, ¿qué te parece si arrancamos por el título de este conversatorio de hoy, sí? Que es más que muy interesante y creo que nos va a desplegar mucho de qué hablar. Esta sesión de hoy se titula, ¿sí? La secta de los artistas millonarios, ¿sí? Qué gran título. ¿A qué se refiere? ¿A qué te referís con esto? ¿Es una ironía o es realmente una realidad que no queremos por ahí aceptar? ¿Qué tenés para decir del título? Primero, ante todo, a la gente que está por ahí escuchando, vamos a decepcionarlos de entrada nomás para que no se hagan falsas expectativas. Con lo que puedan escuchar acá, no se van a hacer millonarios en absoluto, porque es un círculo bastante reducido y exigente, ese que funciona, que existe. Eh, Así que bueno, pueden seguir con sus otras tareas y trabajar algo más interesante, pero si no, si quieren podemos hablar algo de teatro, sí del dinero, sí de los recursos para la cultura, sí de las políticas culturales, de las políticas económicas, de cómo hacemos recetas de bizcochuelos y otras formas de sobrevivir a bajo costo. La verdad que sí. ¿Y qué pensás de esto? O sea, es un pueblo muy pequeño, ¿no? Pero que existe, ¿o no? Existen los artistas que tienen mucha plata. ¿Los hay o no? Claro que existen. Me pasa que eso nos llevaría un poco a pensar entonces esto un poco más ampliamente el tema. O sea, eh, no es que los artistas sean algo por fuera de la comunidad. O sea, por más dioses que nos sintamos, todavía estamos viviendo
en tierra, a la par de los otros y con muchas necesidades similares. Entonces, estamos más o menos regidos bajo las mismas pautas de lo que es el capitalismo, que es hoy el sistema reinante. Y como eso, uno tiene que aceptar que, según algunos datos duros, por ejemplo, de cada 100 pesos que se producen como producto del trabajo digno, del trabajo real productivo, hay 82 pesos que van al 1% de la población. Yo calculo que, y los otros 18 se recaudan entre todo el 99% restantes. Eso, por si alguien anda con ganas de investigar el tema, son fuentes del Financial Times y otras fuentes económicas serias, no es que las invento. Pero eso lo que te marca es que en los últimos años hubo una concentración de riqueza cada vez muchísimo más grande, en todos los aspectos, ¿no? O sea, cada vez hay más guita en manos de menos personas. Y eso no excluye a lo que es uno de los sectores de las empresas, de las industrias que están vigentes, que es el de la cultura. Entonces, existen, es verdad, algunos millonarios que están dentro de determinadas industrias que producen mucho, mucho dinero. La industria del cine, la industria de la música. Hay colegas tuyos que cobran por ahí muchos millones de dólares por película. Pueden elegir. ¿Vos cuánto cobraste en la última obra de teatro en la que estuviste? Mejor pasemos a la próxima pregunta. No, pobre, poco como todos, lamentablemente. Y como en todos lados, creo que pasa en todos lados, más o menos. Pero volvamos un poco más a territorialidad. Vamos a la Argentina, sí, que es el ámbito que nos convoca a todos, donde vivimos. Y la verdad que, si bien tenemos como algunas herramientas que la verdad que creo personalmente que han ayudado un montón en el desarrollo y en el quehacer teatral, como la Ley del Teatro Nacional, ¿sí? que ayuda bastante, ¿cómo crees, ya que encima es un arte colectivo, porque nunca es individual, casi nunca, ¿cómo crees que va a ser, si va a poder mejorar esta situación en los hacedores del teatro, más allá de esta situación que ahora nos atraviesa, que es la situación de emergencia de la pandemia? ¿Cómo crees que es posible mejorar nuestra situación laboral? Como ser sería posible, porque nada más que una cuestión de factibilidad. Si va a ser real o no, es cuestión de organizarse mucho, de pensar mucho cómo hacerlo, porque no es en absoluto uno de los sectores que está así como pensados como para ser estimulados específicamente en lo cultural, ¿no? La cuestión de que la cultura es una cuestión elitista realmente, que no es masiva, salvo que sea una cuestión comercial y que sí se necesite muchos consumidores, es una cuestión muy, muy antigua. O sea, entonces, desde ahí ya pensando que el poder, la política, ancestralmente destina poco dinero a la cultura, es una cuestión entonces de ir conquistando espacio de a poco. Acá se han dado grandes pasos. La existencia de la Ley Nacional del Teatro es algo inédito incluso a nivel europeo, o sea, digamos europeo porque son los más avanzados en términos de inversión cultural, o sea que como propuesta de legislación es muy de avanzado. La otra cuestión tiene que ver después ver cómo funciona efectivamente y los presupuestos, ¿no? Que son en este caso como fijo porque es un monto de recaudación, pero en este momento justo que está cayendo toda la recaudación entre todo tipo de impuestos, eso nos indica que seguramente va a haber menos recaudación este año que la que se preveía, o sea que tenemos en realidad problemas por delante, supongo. Pero yo, por ejemplo, el año pasado había ido, me acuerdo, me habían invitado a un congreso en Córdoba, España. Y cuando terminé me quedaban 2 o 3 días libres, entonces decidí ir para visitar Granada, conocer la Alhambra y todas esas cosas, ya que estaba ahí. Y salí tranquilamente, vi un cartel que decía ruinas de no sé qué,
y me metí en el camino, ahí cerca de Granada, en un pueblito que estaba, eran unas pocas casas, ¿no?, que como excusa para ir a conocer unas ruinas grandes que había por ahí cerca. Y paseando por ahí, por ese, lo que era un pueblo antiguo, hecho por los romanos, que solo quedaban ahí las bases de eso, me llevé así como un shock de información real de algo que se suponía que yo sabía teóricamente de antes. Estaban las ruinas de lo que era una especie de un coliseo, o sea, un teatro, luchadores, había carreras y todas esas cosas, todos espectáculos. Y había un teatro, las ruinas de un teatro también. Las ruinas del teatro eran, según los cartelitos que había, como para aproximadamente 3.000, 4.000 personas. Las ruinas del Coliseo estaban preparadas para 30.000 personas, que eran muchísimo más que la población estable de ese pueblito originalmente. O sea, Claro. ya en aquel momento las autoridades políticas tenían clarísimo de a qué le iban a destinar dinero, qué era lo que atraía masivamente y dónde debían invertir. Así que bueno, salí de ahí muy deprimido, consciente más que todo desde dónde venían nuestras cuestiones El lugar que trabajar. hemos tenido históricamente, digamos, en la humanidad. Absolutamente, absolutamente. O sea, más allá de que en la vida cotidiana la cultura está muy arraigada, forma parte en lo cotidiano, en lo diario. Incluso en los pueblos originarios es parte de, no sé, de las tazas de la vestimenta, o sea, está totalmente incorporado, ¿no? No es que tengan un reconocimiento económico similar. Y eso lo ves claramente cuando uno mira los presupuestos de cultura, ¿no? Ahora se está peleando en todo el mundo por intentar un 1% de los presupuestos de los estados para destinarlos a cultura, como si fuese un gran logro. Pero bueno, yo creo que por eso es muy profunda la pelea que habría que dar. Bien. Y donde el gobierno, digamos, o sea, los entes políticos deberían juegan un papel importantísimo en cómo toman las decisiones, ¿no? Digo, nos delimitan un montón. Sí, claro, pero pensemos que los políticos de última son elegidos por nosotros y que, aunque no sean directamente elegidos, somos responsables de quienes llegan a conformar una cierta casta de políticos con destino de funcionarios públicos, ¿no? O sea, no es que sea gratuito eso. En la medida que se puede trabajar una conformación de una base fuerte, cultural, de dirigentes políticos que también sean interesados directos en defender lo cultural, entonces habría otro tipo de motivaciones. Y no es que cuando lleguen al poder van a estar únicamente defendiendo cuestiones económicas. Sino el problema que hay es que cuando un funcionario del área cultural, eso ya sería todo un logro, ¿no? Porque pensar que hasta hace 15 años atrás, generalmente los puestos de cultura eran para amigos de los que ganaban las elecciones en cualquier partido político. Y antes de eso, amigos de los amigos, ni siquiera era un amigo directo, porque generalmente las áreas de cultura tenían presupuestos tan pequeños que no había nada para robar. Entonces, ahora que tenemos la suerte ya que empiezan a haber toda una camada de gente con antecedentes culturales serios, de haber hecho vida cultural, creadora, organizadora de proyectos, etcétera, y que pasa a ocupar espacios de decisión, es todo un desafío. Y el primer bloqueo que tienen siempre va a ser la cuestión económica. Entonces ahí hay que ver un poco cómo cambiar ese paradigma de discusión, ¿no? O sea, no es que el Ministerio de Economía o Hacienda te está dando, porque lo toma como un gasto, el 1% de dinero de su presupuesto para hacer cultura. En realidad hay que plantear la discusión a otro nivel, hacer una demostración económica concreta de todo lo que produce la cultura, más allá de los objetos en sí, sino de todo lo que hay detrás, la cantidad de industria que mueve y todo eso, y ahí empiezan a moverse otros números. O sea, cuando uno piensa cultura en un sentido amplio, o sea, producción artística, más educación, más comunicación,
está cerca de ser la segunda, tercera fuente de ingresos como industria sectorial. Así que yo creo que esa es una de las grandes discusiones que hay que dar todavía. Bien. Y bueno, volviendo un poco a este periodo que nos atraviesa a todos, que es la pandemia y esta cuarentena, ¿no? Que básicamente ha hecho que un montón de artistas dentro de todo el país, y bueno, y en otros países también, se empiecen a juntar, a replantear un montón de cosas, a que surja la precariedad laboral que hay en el sector, digamos. Se han empezado a redactar protocolos, digo, los mismos artistas han empezado a generar propuestas al gobierno bueno, para poder salir adelante y retomar nuestras labores. Entonces, ¿vos creés que es posible, digamos, o sea, ¿cómo pensás esto de que han aparecido nuevas formas de organización, ¿sí? Y de representación del sector, a falta de la respuesta por ahí desde las políticas estatales o desde las asociaciones y organismos que deberían representarnos? ¿Cómo crees, cómo ves esto, que estén apareciendo estas organizaciones? Y yo creo que siempre es bueno que haya nuevos brotes, siempre es saludable que haya una nueva camada de peleadores, luchadores por los derechos, en principio, en cualquier época, no únicamente ahora en medio de una crisis. Siempre hace falta una renovación permanente, porque cuando se va elevando ese piso de capacidad de lucha, de entender la cultura como una herramienta fundamental, porque no solamente es la cuestión de producción artística, sino todas las otras cuestiones que trae aparejadas detrás, eso eleva mucho la conciencia también de los grupos que van avanzando. Entonces también hay que ver esa formación, cómo es y para qué es. Una cosa es que un grupo se forme espontáneamente por esta pandemia en la que estamos y con todos los cortes económicos que hubo para todo el mundo. Es una cosa como un hecho muy aislado, y también probablemente con posibilidades de cambios reales muy, muy pequeños, porque hay una realidad muy, muy dura a la que ajustar, y en la que justamente, como dijimos antes, la cultura no es pero para nada una prioridad. Es más, probablemente si vos pusieras a elegir en una votación democrática de la comunidad si prefieren financiar al sector gastronómico o al sector de la cultura, lamento mucho pensar cuál sería el resultado, pero esa es la valoración, más allá de que a la gente por ahí igual le gusta ver cine, igual le gusta ver teatro, pero no lo piensa tanto en términos de poner dinero en eso, no le da la valoración adecuada todavía, creo. Seguimos estando con públicos muy limitados, que es una de las principales falencias que tiene por ahí el teatro como sector en relación y comparación a las otras industrias que por ahí sí son más masivas. Entonces, como son más masivas y pueden generar mucho más dinero, las empresas invierten mucho dinero en comunicación para atraer nuevos públicos, entonces toda una rueda que va creciendo mucho más fuerte. Pero volviendo a tu pregunta, me parece fundamental esto de la lucha, el estar. Como te decía antes, la Ley Nacional del Teatro es un logro inédito y producto de décadas de lucha de mucha gente. Gente que ahora tiene 80 años más o menos, ¿no? O sea que ellos fueron los que lograron sancionar, pelear la sanción de la ley, y se logró hace, creo que ya 21 años. Ahora viene toda una segunda generación detrás de eso, gente de 40, 50 años, que son los que tienen que fortalecer y desarrollar. Pero ya deberían estar preparándose la siguiente tanda, la que, o sea, tenés que comenzar a prepararte para ser el relevo de todo esto que se viene, porque cada vez va a haber más crecimiento de este sector en términos de organizaciones culturales y en lo posible instaladas en ámbitos gubernamentales. Pero bueno, son peleas. Bien. ¿Y cuál es tu mirada
sobre estas políticas, digamos? O sea, seríamos la tercera tanda, vendríamos a ser la tercera tanda nosotros, ¿no? Más o Y menos. yo vendría a ser la segunda todavía, vos por eso la tercera, Ok. pero yo soy optimista en términos de que si hay una visión clara de hacia dónde se debe ir, haya una buena capacidad de organización y más allá de atender las cuestiones puntuales y urgentes que hay que atender ahora, después se busquen las conquistas de fondo, ¿no? La Ley Nacional del Ujú. Teatro es una política de Estado, o sea, no depende de los gobiernos de turno. Por eso fue su mayor logro. Siempre va a estar y tiene un presupuesto asignado fijo. Entonces tenemos un muy buen lugar desde donde pelear. No lo consiguieron la gente de danza, que todavía no lograron una ley nacional de danza. La gente de música logró una ley y el INCA, a nivel cinematográfico, también tiene su propia ley. Pero tienen una diferencia fundamental. En esas dos instituciones, las cabezas de decisión las pone el gobierno nacional, o sea, el gobierno de turno. Esa es la diferencia Claro. básica que tiene con el Instituto Nacional del Teatro, donde hay 12 directores, o 14, donde solamente uno es puesto por el gobierno nacional y los otros del directorio entran por concurso del sector directamente. Sí, sí, Ahora, hace, eso implica hace que se responsabilidad. conforme de una manera muy distinta y por ahí puede evadir el gobierno de turno, o sea, que no tenga relación directa con quien esté a la cabeza en el gobierno, por suerte. Y si no, tienen que hacer manejos muy oscuros para poder neutralizar a un consejo de dirección, que fue lo que pasó en el gobierno anterior. El Ujú. director existente disolvió prácticamente al consejo de dirección para poder tomar la decisión sobre el dinero. Y de esa forma se perdieron muchísimos millones de pesos. Creo que 18 millones perdió cuando estuvo el primer año nomás porque no pudo ejecutar el presupuesto completo. Entonces ese dinero fue al Ministerio de Economía. Y en la última, finales del 2018, ahora no tengo el número, pero entre todos sumaba cerca de 90 y pico de millones de pesos, que era dinero del Instituto Nacional del Teatro, que no lo utilizó el instituto, sino que se devolvió al Estado Nacional. Y eso por una maniobra puramente política, de responder a sus autoridades y, Claro. y desviar ese dinero a otros fondos que no fue el teatro. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son muy, muy duras de soportarlas desde el propio sector, ¿no? Que te traicione a alguien que se supone que está en tu misma sintonía. Claro. Entonces, es muy para tenerlo en cuenta también cómo se trabaja con esa conformación de autoridades. Bien. Retomando un poco la anécdota que contaste de cuando estuviste en España y volviendo al tema de la precarización laboral que tenemos y la precarización de la cultura en general, eh, ¿dónde encontrarías por ahí el origen, ¿no? De esto? Si tuvieras que, ¿cómo se originó, ¿no? Ponernos, o sea, que la cultura esté en este nivel de precarización que va por ahí más allá y trasciende del tema de la pandemia, que quizás ahora lo que ha hecho es como salir un poco más a flote, pero creo que siempre hemos estado en los últimos eslabones. ¿Cómo encontrarías ese origen, digamos? Me parece muy difícil poder intentar hallar la respuesta a eso, pero a ver, ¿vos crees en la versión religiosa de Adán y Eva o nos remitimos a la teoría darwinista de los monos que evolucionaban? A ver, ¿por qué lado? Claro, Bueno, los primeros el monos mito no. que, bueno, los monos que hicieron la discriminación, entonces. Eh, a ver, yo creo que como dijimos al principio de todo, hay hoy una creciente desigualdad social y uno ve en determinadas circunstancias, cuando se caen los modelos existentes, cuando se caen todos los supuestos, cuando se cae el relato de todo lo bien que estamos, se enfrenta a la dura realidad de que estamos mal, que hay muchísimas desigualdades, que hay gente que está muchísimo peor que otra, hay gente que no llega ni siquiera a tener algunos derechos básicos,
¿no? Cubierto. Ahora, ya te diría que ni siquiera hablamos de los derechos humanos que fijaron en el 40 y pico, en 1940 y pico. Estamos hablando de la Revolución Francesa, de 1789, y cuando decía igualdad, fraternidad, etc. O sea, igualdad no hay. O sea, hay muchísima gente que no tiene posibilidades siquiera de acceder a determinadas cosas. Y muchas veces el arte cae dentro de este sector de los desigualitarios, de los obligatoriamente desigualitarios, porque no producen estos valores, estas cuestiones que son sí tenidas en cuenta por los grandes poderes, quienes toman decisiones. Entonces, excepto que alguien sea algo muy atractivo para ese micromundo, de ese 1% que toma decisiones, y que tiene a su vez por ahí un 10% que ejecuta las tareas que ellos necesitan, entonces algo que seas una estrella de cine o que estés generando mucho dinero de otra forma, es muy difícil que el arte y la pintura estén específicamente contemplados ahí. Entonces creo que naturalmente se da esta cuestión de quedar marginado de todo lo que es un presupuesto real, o sea, existe una desigualdad en valoración respecto de otras industrias. Hoy, cuando se está hablando de ir a socorrer a las industrias, muy pocos hablan de poner dinero en efectivo para mantener industrias culturales. Es como una segunda lucha. Primero se priorizan otro tipo de inversiones en otras industrias que están más legitimadas, de alguna forma, desde el punto de vista económico. Totalmente. ¿Y pensás que es posible, por ejemplo, gestar proyectos teatrales desde la virtualidad? ¿Cómo ves ahora esto, que lo virtual lo es todo ahora? ¿Cómo lo ves? Sí, porque por suerte a ver, vamos a concentrarnos directamente en el teatro. El teatro tiene un momento de presencialidad indefectible que sí o sí tiene que ocurrir, que es la presentación, ¿no? El escenario y delante o cerca espectadores que están mirando en un mismo espacio de tiempo y espacialmente ubicados en el mismo espacio y compartiendo ese momento. Pero también tiene momentos previos, o sea, existen ensayos, existe una formación de la gente que está sobre el escenario, de la gente técnica, y existe un después, entonces un análisis de todo lo que sucedió. Este momento, por ahí lo que se puede hacer es un poco intentar aprovecharlo para todo lo demás, o sea, fortalecer proyectos, capacitarse en algunos rubros que se puedan, o sea, por ahí lo que no tiene que ver con la presencialidad directa, que es por ahí lo más golpeado directamente. Pero en todo lo demás hay que estar trabajando y aprovechando el tiempo para fortalecer eso que estaría por ahí. A veces falto del tiempo necesario para reflexionar, porque una cuestión del teatro es que es pura acción. Y mucha gente a veces, de tanto estar accionando permanentemente, se olvida que hace falta tener alguna etapa de reflexión, ¿no? De cómo estamos como proyectos. No es únicamente llevar la obra al escenario, sino pensar cómo se sostiene todo el proyecto completo. Es más, si de ser posible, pensarnos de acá a 5 años, qué queremos nosotros, dónde vamos a estar actuando, dónde nos gustaría, cómo se desarrollaría el grupo, o la sala, o las publicaciones o investigaciones, o lo que sea, pero muchas veces falta ese tiempo. Y bueno, por esta es una buena ocasión para intentar pensarlo, más allá de las dificultades concretas, ¿no? Porque uno trabaja con la realidad directa. Claro. Y entonces considerás que está bueno, digamos, el tema de la enseñanza de teatro a través de estos medios, porque es difícil también hasta dónde formarse o seguir formándose en teatro por la virtualidad, ¿no? Como que es medio difícil para algunas vectores, ¿no? No, hay cosas que no se pueden hacer directamente, seguro. Yo te veo a vos ahí, con tu peinado, tu no maquillaje, tu remera, y entonces tengo que intuir todo lo demás, tengo que intuir toda tu postura corporal, tu entorno, apenas puedo vislumbrar un poco del fondo, y eso no existe en teatro. O sea, el director o el docente que te tiene ahí te está viendo íntegramente y está percibiendo el todo de lo que vos estás dando.
Yo creo que es más, esta gravedad de estar todo tan mediatizado afecta directamente a las personas y que va a ser uno de los grandes problemas a resolver, y que lamentablemente no hay mucha gente todavía pensando en eso, que es cómo va a estar el público después, cómo van a estar las personas. O sea, estamos atravesando toda una gran crisis de salud mental para todo el mundo, donde se agrandó tanto la idea del miedo, del temor a los cuerpos del otro, que yo creo que la gente ni siquiera va a querer tomar clases próximamente. Entonces hay que ver cómo transitar todo eso, cómo trabajar en convencer, porque no va a bastar tener las salas abiertas. Hay que pensar cómo seducir nuevamente a ese público. Cómo atraer al público de vuelta, que ya era difícil antes, ahora va a ser más difícil. Pero agravado encima, porque vos pensás que toda esta mediatización que tenemos, toda esta pantallización que atravesamos, separa mucho más profundamente a las personas digamos, que antes, ¿no? Porque no es únicamente esto de, tenemos un vínculo de comunicación, pero hay algo que se está perdiendo totalmente, que es el feeling con otra persona. Ya no existe la erotización de los cuerpos, digamos, o sea, no existe forma de vincularse con el otro. Y todo eso hay que recuperarlo. ¿Cómo vas a querer estar con otra persona? ¿Cómo vas a querer desear estar con otra después de un tiempo tan prolongado de lejanía de los otros? Entonces, ¿cómo desear estar cerca y compartir lo que esa otra persona puede producir sobre un escenario? Son cosas muy profundas que creo que hay que mirarlas y pensarlas seriamente cómo trabajarlas, ¿no? Sí. ¿Considerás que este 2020 es como un año perdido para el teatro? No, todo puede ser una oportunidad, qué sé yo. Si hay algo bueno que tiene el mundo del arte y la cultura es que hay gente con muchas ideas y creatividad. Hay sectores que quedaron absolutamente congelados, imposibilitados de moverse, porque en su vida cotidiana, en sus trabajos cotidianos, son mucho más repetitivos y no tienen la posibilidad de pensar lo que no existe, que es una propiedad específicamente de los artistas. El artista está siempre pensando algo que no hay. Entonces, después tiene que ver cómo llegar a ese algo que no hay, cómo crearlo, cómo construir un plan, con qué recursos, cómo hacemos eso. Entonces, si estamos en una realidad que no nos convence, podemos pensar en intentar llegar a otra realidad, pero primero tenemos que pensarlo, a ver cómo hacemos. Y bueno, es un buen desafío. Pasa que hay que organizarse mucho, estudiar mucho también todas las dificultades que se van enfrentando, porque de hecho creo que ni siquiera a nivel gubernamental, ya no a nivel nacional, a nivel internacional no hay todavía demasiada información del impacto real que va a tener todo esto. Entonces es muy poca la información con la que contamos. Eso no quita que uno vaya permanentemente inventando, ¿no? Propuestas nuevas. Yo vi bastantes propuestas ingeniosas, con cruces de tecnología más teatro, propuestas de escritura, o sea, salidas empujadas muchas por la necesidad también a veces, ¿no? O sea, cuando uno está obligado a ser ingenioso porque tiene que dar una respuesta sí o sí, puedes tener más o menos herramientas. El artista está obligado siempre a ser ingenioso porque siempre tiene que estar inventando cosas nuevas. Entonces, muchas veces la realidad económica aprieta un montón y es sobre lo que hay que trabajar inicialmente, lo fundamental. Y resuelto eso, bueno, pensar ya lo otro, a ver, ¿qué hacemos con la realidad? ¿Cómo la transformamos? ¿Hacia dónde la podemos llevar? Ya sabemos que económicamente vamos a tener tales o cuales dificultades, límites de asistencia, etcétera. Y bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Y bueno, y en esta realidad de reinventarse, ¿no? Ahí el país está atravesando a su vez, o sea, el mundo está atravesando distintos momentos con respecto a la pandemia, y dentro del país también tenemos esta situación que no es lo mismo Buenos Aires que el interior, y a su vez no todas las provincias tienen la misma realidad, ¿no? Hay lugares donde la cuarentena se ha ido flexibilizando un poco, se han ido habilitando determinadas industrias y actividades, y ¿cómo ves, o sea, en qué medida te parece que va a ser posible poder volver, poder retomar el teatro en algunas provincias
con todo esto que estabas hablando de como el miedo que se ha generado en la gente y esta, no sé, como que va a ser difícil atraer a la gente de vuelta. ¿Qué estrategias por ahí crees que van a ser necesarias para poder reactivar el teatro en las provincias? No digo Bueno, Buenos Aires porque Buenos Aires todavía creo que está un poquito más lejos de eso. antes de no darte ninguna respuesta concreta, quería preguntarte si hay alguien que vaya tomando nota de las preguntas, porque yo la verdad que no las voy leyendo mientras van pasando porque no me da Yo acá las el estoy tiempo. leyendo un poco, pero la verdad que son bastantes que anotan los chicos acá, las chicas. Bueno, después por ahí si alguien las compila te las puede pasar, calculo. Bueno, vi que está bastante mezclada la situación, vi que ya empezaron ensayos, por ejemplo, o refacciones de las salas en Chubut y en Jujuy. De hecho, en Rosario creo que hubo un espectáculo de monólogos ayer, pero sin público, era solamente para transmitir vía streaming por redes de la provincia. O sea, está Ah, comenzando a haber cierto movimiento, pero por ahora me parece que es más que todo pensado en mover el músculo de los grupos y los actores, ¿no? ujú, Todavía la parte más complicada que va a venir, que es la de convocar gente, no está planteado. Y de hecho creo que, como te decía antes, me parece que va a haber que plantear un montón de cuestiones antes de eso, porque si no vamos a gastar un montón de dinero en publicidad y la gente no va a responder porque va a estar todavía con otras cuestiones, ¿no? Entonces, claro. es muy variada la situación. O sea, sigue habiendo todavía un montón de lugares. Bueno, de hecho, creo que hay dos provincias donde no hubo contagios directamente, no hubo casos, así que estarían como mucho más facilitados para poder eh, habilitar rápidamente si responden a algunos protocolos. Pero después también hay otras provincias que tienen menos dificultades. Hay también que ver un poco esta cuestión que decíamos antes de qué se privilegia en términos de este lobby que hacen a veces los empresarios. O sea, así como hay un interés económico muy fuerte en que, por ejemplo, se reactive, se libere de los encierros, que muera la gente que tenga que morirse, pero que se reactive la economía. Hay muchos municipios que obviamente los que están a cargo, los políticos que están gobernando, tienen que tomarlo con mucho más cuidado porque tiene el impacto directo de ellos, de lo que ocurra. Y los criterios son también en base a las presiones locales que van recibiendo. Hay lugares que van a abrir primero, no sé, bares, como te decía antes, restaurantes, boliches para alguna que otra salida nocturna o con determinados protocolos y menos la parte de espectáculos y lugares cerrados. O sea, tiene que ver mucho con las presiones en cada caso. Como no hay tampoco ninguna evaluación muy directa, porque no hay casos, es una cosa nueva, te enteras que no funciona algo porque ocurre, estás viendo las consecuencias, qué sé yo. Ahora, como el Claro. caso de Mendoza o de Jujuy, cuando vieron que bueno, un transportista eh, violó una, un encierro y contagió a un montón de gente. Entonces ellos de golpe te Sí. tiran para atrás todo. Hay un montón de cuestiones entonces que son muy difíciles de tener en cuenta todavía. Bien. Y Que ahora no hay nos una vamos a respuesta mudar unificada. como... Sí, perdón, no te quería No, cortar. te decía, digo, que no hay una respuesta unificada. Estamos como en un panorama muy incierto, así como no hay respuestas para un montón de otras cuestiones, porque el gobierno no sabe ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, ni cuánto dinero termina de costar todo esto. La verdad que nosotros tenemos todavía menos información, así que no Claro. sabemos mucho, se va probando. Bien. Y ahora te decía que moviéndonos por ahí al teatro en sus otras facetas, dentro de las muchas que tiene, como también es tu experiencia, ya que has tenido como mucho recorrido en el teatro social, en distintos, y conoces como esa realidad dentro del país y en toda la Iberescena. eh, o sea, esto, la pandemia, qué va a pasar con todas estas experiencias del teatro comunitario, del teatro social, que es un eje tan transformador, ¿sí? Y cómo puede continuar en medio de todo esto, ¿no? Que, frenado. Yo creo que siempre está la posibilidad de
o sea, el eje del teatro social es atender problemas en la comunidad. O sea, no es generar un espectáculo en sí, sino que el objetivo es que ese espectáculo sirva para un espectáculo o un objeto, un libro o una película, lo que sea, sirva para atender una necesidad que vislumbra en la comunidad del grupo que lo hace. Hay cuestiones que están como muy directamente a ser atendidas por el teatro social. Por ejemplo, lo que se rompió mucho es el vínculo de lo comunitario. Entonces, la reparación del tejido social y la reparación de los vínculos humanos que puede hacer el teatro comunitario o las artes comunitarias en general, yo creo que es fundamental para acelerar esa recuperación de la gente, ese deseo de la gente de volver a vincularse a los grupos, volver a asistir a la gente que lo necesita, volver a ser público, o sea, ser consciente de las necesidades del otro. Otras tareas por ahí, como por decir, qué sé yo, la tarea de artistas de hospital. Es lógico que por un lado tienen una enorme cantidad que se multiplicó de internados que atender, pero a la vez tienen muchos condicionamientos sanitarios para poder hacerlo, o sea que es más complicado. Y hay otros casos que tienen tareas mucho más específicas que poder hacer ellos en barrios carenciados, asentamientos, todo donde haya una notable desigualdad económica y de posibilidades, es mucho lo que podría aportar. Pero también queda muy en claro que esa tampoco es la respuesta, ¿no? Es apenas un mínimo paliativo de la realidad que debe resolver el poder económico. Ujú. Y, por ejemplo, ¿cómo ves vos esta realidad? Recién mencionabas a los artistas que trabajan en los hospitales, por ejemplo, los paramédicos, ¿no? O gente que trabaja brindando herramientas a personas que están internadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los lugares de encierro, por ejemplo, donde directamente no hay nada, no los dejan trabajar a los profes de teatro, de cualquier taller artístico que hay dentro por ejemplo, en contexto de encierro, ¿no? ¿Cómo ves esto ahora y de cara al futuro para que puedan volver? Y muy complicado va a ser. Yo, de hecho, actualmente estoy estoy coordinando un taller de letras en el Hospital Borda, en Buenos Aires, en el Hospital Psiquiátrico de Hombres, ¿no? Y desde marzo que no se puede ingresar al hospital a trabajar. Entonces eso ya te da una limitación muy concreta. En mi caso puntual, que es un taller literario, logramos resolverlo vía un grupo de WhatsApp. Entonces estamos produciendo de esa forma, sumamos más gente del exterior también, o sea, de fuera del hospital, y hoy estamos trabajando con 28 personas y produjimos hasta ayer 8 cuadernillos nuevos en 2, 3 meses de trabajo. O sea que hay mucha necesidad de la herramienta en sí, o sea, está muy latente la posibilidad. Lo que pasa es que hay limitaciones concretas de posibilidad de asistir. Ahora, eso lo Claro. puedo hacer yo, por ahí hay talleres que... Pero no todos los lugares también han brindado o brindan como esta posibilidad de, no sé, por WhatsApp. Hay muchos lugares que directamente en las cárceles, o sea, no los dejan ni tener celular, o sea que no podría ni existir la virtualidad en esos lugares, digamos. O hablemos de lugares que por ahí no tienen los recursos tecnológicos para poder acceder, entonces hay lugares donde es cero, digamos. O sea, vos has podido encontrar alguna manera de sobrellevar esto, pero hay muchos lugares donde es nada. No Sí, hay sabemos muchos tipos cómo ves de esto a encierro. volver. Hay muchos tipos de encierro distintos. Un barrio periférico en San Rafael que no tiene acceso a internet, también es un tipo de encierro distinto y donde no van a tener acceso a un grupo de WhatsApp. Con suerte pueden llegar a hacer algunas llamadas cuando consiguen señal, pero no es que el encierro que tiene que ver con la libertad de movimiento es la única barrera. El encierro es mucho más grande, ¿no? Y generalmente ya viene con otras limitaciones.
una persona en una cárcel, está por cuestiones básicamente legales, pero mantiene ciertos derechos y tiene medianamente una fecha probable en la que va a salir. O sea, tiene una pena que tiene una cierta limitación. En un hospital psiquiátrico no existe esa limitación de tiempo. Una persona que está internada puede quedar indefinidamente, hay gente que tiene décadas de internación, gente que muere dentro de esos espacios, y tanto en una cárcel como en un hospital psiquiátrico, al ser lugares tan marginados y tan conceptualmente muy mal ubicados, o sea, son lugares de desperdicio de la sociedad, eh, no se, no se destaca lo que va a suceder ahí, o no se llega a tener en total dimensión las cosas que ocurren en esos lugares, no se padecen como puede padecerse en otros lados. A mí, por ejemplo, perdón, se había caído. Sí, me asusté. Se fue. Se desmayó el celu. Eh, a mí, por ejemplo, no deja de sorprenderme cómo por ahí a veces es necesario el estímulo externo para poder hacer que la sociedad responda a ciertas cosas, ¿no? Eh, no deja de llamarme la atención la cantidad de gente por ahí acá que está preocupada y lamentando la muerte de este manifestante, no era un manifestante, este detenido que mataron en En Estados Estados Unidos. Unidos, claro, Sí. y todas las enormes movilizaciones que se presentaron. Pero la semana pasada, el viernes 22 de mayo, murió un interno en el hospital Borda, mordido, atacado por perros callejeros, y hubo un solo medio que sacó una nota y después no lo vi en ningún lado más. O sea, creo que salió después en Infobae, algún artículo como general, y tampoco hubo demasiadas repercusiones. O sea, yo lo colgué en mi muro y algunos otros también, y haber tenido un par de cientos de likes y ya. Pero esa es toda la repercusión que puede tener la muerte de una Sí. persona injusta en un lugar así. La desigualdad está a la vuelta de la esquina, o sea, miramos allá, pero acá nos cansamos de encontrar casos así, cosas que no Claro. trascienden, que no se les da el espacio para que trasciendan tampoco. Sí, como la falsa Bien. participación también, ¿no? Esto de pensar que, no sé, que todo el activismo que podemos hacer a través de las redes puede ser real, puede modificar algo en la práctica. La verdad es que si vos no estás en el lugar, en territorio, recolectando comida para los actores como están haciendo, o llevando cigarrillos o yerba a la gente del hospital psiquiátrico, o yendo a dar un taller a una cárcel, o yendo a un barrio, no hay ningún cambio posible real. Todo lo demás es un, un exceso de comunicación, no sé, eh, puede ser paja virtual, qué sé yo, no sé, pero no es otra Claro, cosa. sí, muy interesante toda la charla. La verdad que es importante y muy interesante escucharte. Eh, Has tenido tanta experiencia en tu campo que la verdad que es muy interesante escuchar qué tenés para decir sobre, bueno, sobre todo lo que hemos hablado. Quería preguntarte si tenés algo para comentar, para decir, que quieras decir, no sé, eres libre, porque ya nos quedan unos minutitos ahí para terminar. No, bueno, Mendoza para mí es un lugar hermosísimo, es como una especie de segundo origen, porque ahí hice muchos trabajos hace muchos años, muy buenos. La primera vez que saqué las jornadas de cultura y desarrollo social de Buenos Aires fuimos a Mendoza, ahí colaboré y trabajé también con festivales, ahí desarrollamos festivales de cuentacuentos, estaba dando clases en la universidad, me he enamorado muchas veces en Mendoza, he tomado muchísimo vino y comido empanadas mendocinas, o sea, me encantó siempre Mendoza. Bien, bueno, déjame darte las gracias de parte de todo el cuerpo de Legades. Estamos muy contentos de haber escuchado y que nos hayas brindado tu tiempo y tus ganas de querer conversar con nosotros. Así que nada, unas gracias inmensas de parte de todo el cuerpo de Legades. Recordarles que hay un link
que puedan donar dinero si es que tienen y pueden. Y bueno, y otra vez gracias y nos encontramos en la próxima edición con más charlas. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, yo te agradezco mucho a vos por el tiempo también. Y bueno, dejé también por ahí a la gente de los delegados una propuesta por ahí de una actividad puntual para pensar en cómo recaudar dinero efectivamente para estos tiempos. O sea, como un mini taller gratuito de 2, 3 horas, como una forma de colaborar así voluntariamente con quienes lo necesitan. Así que bueno, si podemos ejecutarlo sería bárbaro. Ya se Genial. encargarán ustedes de organizarlo. Sí, ahí los chicos lo han recibido y bueno, estaremos al contacto contigo y bueno, estaremos al contacto para seguir avanzando y haciendo lo más posible también por los que más lo están necesitando en esta dura época que nos toca vivir. Muchas Seguro. gracias otra vez, gracias a todos y a todas por acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo conversatorio del Cuerpo de Delegados. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bueno, ahora sí va a quedar el video guardado. Recuerden, pueden comentarlo, compartirlo y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde con un nuevo conversatorio. Sigan al Instagram de las Artes Escénicas, así que bien, nos vemos, hasta la próxima.